En esta lección vamos a ver cómo configurar y extraer datos con Power Query. Primero que todo, nos vamos a hacer la pregunta: ¿qué es Power Query en Excel? Power Query es una herramienta de datos que tienen los programas de Microsoft y Power BI. Al pertenecer al paquete de Office, vamos a tener la ventaja de que este se va a actualizar constantemente. Power Query te permite extraer información de distintas fuentes de datos. Como ya lo hemos visto antes, podemos extraerlo desde un archivo CSV, desde XML, de JSON, desde bases de datos como SQL Server, como bases de datos de Access, como bases de datos de MySQL. Otra gran ventaja también que podemos ocupar con Power Query es que a través de ciertos datos ordenados, nosotros también podemos trabajar e iniciar una configuración de origen de datos. En este caso, vamos a analizar el siguiente enunciado. Tenemos datos ordenados que corresponden a una factura, ¿cierto? Que tienen un número que están asociados a un cliente. Y en esta otra tabla, si nos fijamos, los datos están correlacionados por el código de factura. ¿Qué significa eso? De que esta factura, si yo hago una búsqueda ordenada, la voy a encontrar en distintos productos que tengo acá. Entonces, nuestra misión con Power Query es transformar estos datos a tablas para que podamos correlacionarlos. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es transformar estas columnas a tablas ordenadas, y para eso nos tenemos que ir a la pestaña Insertar, Tabla, y vamos a seleccionar el rango. Listo. También lo vamos a hacer en la segunda tabla. Vamos a seleccionar todo el rango de la segunda tabla, nos vamos a ir a Insertar y les vamos a poner Tabla. Le damos a Aceptar y listo. Acá tenemos ya nuestros datos como tablas. Lo siguiente es que podemos ponerle un nombre predeterminado a nuestras tablas, como por ejemplo, esta tabla va a corresponder a las facturas. Entonces, fíjense, en diseño de tabla, a nombre de tabla, le voy a poner tabla facturas. Y a la segunda tabla le vamos a poner el detalle de facturas. Detalle facturas. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es transformar a Power Query esta tabla. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a seleccionar nuestra primera tabla, nos vamos a ir a orígenes de datos y nos vamos a ir de otras fuentes. De una tabla o rango se abre el editor de Power Query, en donde podemos quitar columnas, podemos transformar datos y podemos combinar datos. Lo voy a dejar por defecto y le voy a dar a cerrar y cargar. En este caso, fíjense, cuando le doy cerrar y cargar, me aparece cargar en, cerrar y cargar en. Le voy a decir que me lo deje en una hoja de cálculo nueva. Entonces, voy a seleccionar hoja de cálculo nueva y le voy a dar a aceptar. Y miren lo que sucede. Se abre una nueva hoja con el nombre de esta tabla y además se generan las consultas y conexiones. Lo mismo voy a hacer para la tabla de detalles, pero en este caso la voy a dejar en la misma hoja de facturas. Entonces, como habíamos repetido, nos vamos a ir al apartado de datos, nos vamos a ir a obtener datos de otras fuentes, vamos a seleccionar de una tabla o rango. Aquí ya me carga el detalle de facturas y si se fijan me aparece la consulta de facturas. En este caso le voy a dar cerrar y cargar y la voy a cargar en. La voy a dejar en una hoja de cálculo existente, en este caso la voy a dejar aquí al costado en la celda G4. Le voy a dar a aceptar y miren lo que sucede. Ahora en la hoja factura tengo las dos tablas pero cargadas con Power Query.